A continuación, la magíster Aide Nieto, directora de Programas de Educación a Distancia de la USAL, presentará al primer disertante, el doctor Lorenzo García Aretio, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, doctor honoris causa de la Universidad de El Salvador, que hablará sobre la educación a distancia digital, problema, solución o alternativa. Bueno, bienvenidos a todos. Les agradezco inmensamente la presencia y la asistencia de todos ustedes. Y tengo el placer de presentar al doctor Lorenzo García Aretio, que realmente no necesita presentaciones. Yo creo que todos los especialistas que se han congregado hoy aquí, los interesados por la educación, conocen al doctor García Aretio. Pero bueno, algunas breves palabras diré que van a ser demasiado breves para el extenso currículum que tiene. El doctor Lorenzo García Aretio es catedrático de la Universidad de Teoría de la Educación y Educación a Distancia en la Facultad de Educación de la UNED. Es catedrático emérito desde el 1 de octubre de 2015. Desde diciembre de 2003 hasta enero de 2012 fue decano de la Facultad de Educación de la UNED. Desde febrero de 2000 es el titular director de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Es doctor en Ciencias de la Educación con premio extraordinario. Se lo ha distinguido con 4 grados honoris causa, entre ellos el de la Universidad de El Salvador, que es, la verdad, nuestro orgullo, en el año 2012. Bueno, las preguntas que tengo, por favor, al final, y no tengo más que darle la bienvenida al doctor Lorenzo García Aretio y escucharlo con muchísima ansiedad. Lorenzo, si estás por ahí, tenés la palabra. Sí, por aquí estamos. Buenos días, buenas tardes. ¿Se me está viendo? Estamos viendo y escuchando muy bien, Lorenzo. Perfecto, Heide, muchísimas gracias. Es un placer, un orgullo para mí que una universidad que me nombró como miembro de ese claustro, como honoris causa, me invita a participar en este tercer Congreso Internacional de Educación en Línea, de Educación Virtual. Estoy encantado de poder colaborar a esta causa, de la problemática con la que nos hemos encontrado de este terrible COVID, este terrible confinamiento y posconfinamiento a lo que en los distintos países nos hemos estado enfrentando. Y voy a tratar de compartir pantalla para hacerles la presentación de mi conferencia. Vamos a ver si lo hacemos correctamente para que todos ustedes puedan seguir. ¿Están viendo la pantalla, por favor? Quiero asegurarme. Sí, Lorenzo, ya se ve la pantalla perfectamente. Se pierde mi imagen. No hay ningún recuadro de mi imagen al... Nosotros te vemos en pequeño abajo de la presentación. Perfecto, yo es que no tengo esa visión. Bien, es igual, la cuestión es que ustedes vean la pantalla correcta, que es lo importante. Miren, he cambiado levemente el título que acordamos, la educación a distancia digital hoy. Hablábamos del problema. El problema lo refería a la situación de desprecio a la que se ha visto sometida esta modalidad educativa. La solución, lo teníamos que poner entre interrogante, fue solución, no solución, realmente todos nos agarramos a ella, y la alternativa que está suponiendo en los momentos actuales. Este es el esquema que les pretendo presentar. Primero hablaremos del desprecio, los ataques sucesivos que ha sufrido esta modalidad educativa, las respuestas que nosotros, desde el saber, desde el hacer, desde el conocimiento, desde la investigación, desde el estudio, en definitiva, podemos dar. En segundo lugar, el confinamiento, esta situación drástica de urgencia, de emergencia, que surgió hacia marzo de este año, fue una solución para que el sistema educativo no parase. ¿Qué problemas surgieron en ese momento de confinamiento en pleno
en plena pandemia, en pleno cierre de los centros educativos, y mostrar esta modalidad educativa como una alternativa a través de esos modelos híbridos que a mí me está empezando a gustar más denominarlos, ya lo hacía mucho antes de la pandemia, como modelos integrados. Pero vamos a ello. El desprecio, los ataques, las respuestas. Será la primera parte de esta exposición. Tienen en la pantalla, en la parte de la izquierda, he hecho una selección solamente de unos cuantos de los ataques, de esas situaciones de desconsideración, podríamos decir incluso de desprecio hacia esta modalidad. Pues esta modalidad tiene muy reducido campo de acción, es algo de segundo nivel, de segundo orden. Bueno, a ello le podemos contestar que la apertura, precisamente, es una de las virtualidades, una de las grandes ventajas de esta modalidad educativa, que puede dar respuesta a cantidad de necesidades de formación de nuestra sociedad. Me parece que lo del reducido campo de acción no está nada justificado y mucho menos argumentado, que generalmente en esas situaciones, en esos ataques que se hacen, hay poco argumento, hay poca justificación y hay poca investigación. Dicen que el sistema a distancia, que los sistemas en línea son muy rígidos, sobre todo los sistemas a distancia más pretéritos, y los materiales son muy directivos, muy rígidos. Aquí yo contrapongo y lo quiero resaltar con otro color, esa característica fundamental de la modalidad educativa a distancia, que es la de la flexibilidad. Nos vamos a referir a ella a lo largo de la exposición. Rigidez de un sistema que goza de la posibilidad de la ubicuidad y de la asincronía. El aquí y ahora quedan absolutamente superados, el espacio y el tiempo quedan absolutamente superados. ¿Cómo se habla de rigidez del sistema? Pasividad del estudiante. Pero por Dios, si en estos sistemas a distancia, si alguien es protagonista del proceso de aprendizaje, es ese estudiante. Otra cuestión es que se habla de los problemas de motivación, de fracaso, de posible abandono, pero el estudiante, el procesamiento de la información, la actividad a la que se tiene que ver sometido el estudiante en estos procesos de formación a distancia y que ya de hecho han mostrado su eficacia. Falta de socialización. Sí, la socialización de carácter presencial, el abrazo, el apretón de manos, la palmada en la espalda, evidentemente eso no está. La sonrisa directa en presencia, porque no presencia a través de un vídeo, a través de una videoconferencia, ustedes pueden captar mi sonrisa o mi tristeza. Hay mucha interacción, hay muchas posibilidades de interactividad con todos los recursos, con los materiales, con la institución, con el profesorado, la colaboración entre pares, restrictivo para muchos. Cierto, hablaremos de la brecha digital, pero ¿qué me dicen ustedes de las posibilidades de inclusión y de democratización? Hacer llegar el bien de la educación a tantas personas nunca jamás se pudo hacer. Esas personas marginadas, esas clases marginales, vulnerables o ya vulneradas, cuánta atención, cuántas soluciones ha aportado este sistema educativo para esas personas que tenían dificultades para acceder, como digo, al bien de la educación. Dificultades para motivación a través de los sistemas actuales, quizás en décadas anteriores, cuando las tecnologías no estaban tan desarrolladas, pero las posibilidades de iniciativa que tiene el estudiante ante estos sistemas, los multiformatos en que se pueden presentar, el aprendizaje omnicanal a través de distintas fuentes. No digan ustedes que a través de esto no se puede motivar. Hay que saber hacerlo, ciertamente, pero poderse se puede. Se habla también de la timidez de los adultos para enfrentarse. Sí, puede haber timidez para enfrentarse a las tecnologías, pero ¿cuánto se gana en esa timidez en favor de la privacidad? Esos adultos tímidos que les cuesta presentarse ante los demás, que temen fallar, que temen dar una respuesta no adecuada o no oportuna. Las posibilidades de privacidad que tienen los sistemas a distancia, de alguna manera, lo convertimos en ventaja, más allá del ataque o del desprecio que se puede dar. Otras dos columnas. La despersonalización de estos sistemas. No personalizan estos sistemas. Yo quisiera saber cuánto personalizan esas aulas, sobre todo en años atrás, esas aulas masificadas de la universidad presencial. Es que podíamos pensar que ahí el profesor, esa masificada aula presencial,
conocía a cada estudiante, atendía los problemas y las necesidades de cada estudiante. Creo que la personalización que hoy logran estos sistemas a través de los aprendizajes adaptativos, a través de los grandes datos, del Big Data, de la minería de datos, de las analíticas de aprendizaje que pueden dar la clave para atender situaciones problemáticas individuales o de grupo. Dicen que es sumamente directiva esta enseñanza. Yo creo que lo que hay es que ofrecer las posibilidades a los estudiantes de formación para que autocontrolen, autorregulen su propio proceso de aprendizaje. Mucho de autocontrol y de autorregulación en los aprendizajes sí que se deben dedicar en estos sistemas a distancia, precisamente para evitar esto que se puede señalar de sumamente directiva. Es el estudiante, precisamente con esa flexibilidad que ahoga todo lo de directividad que pudiera pensarse, los que se convierten realmente en un valor. La evaluación es poco creíble en estos sistemas. Vamos a ver. ¿Cabe la posibilidad de atender a tanta cantidad de registros que se producen a través de las redes, a través de la red? Una evaluación continua y formativa, una evaluación que puede ser presencial a distancia. Es que en los sistemas presenciales hay más posibilidades de registros en cuanto a las intervenciones de los estudiantes, en cuanto a si han leído o no han leído un documento, en cuanto a las veces que han participado en un foro, a la calidad de esas intervenciones. Todo queda registrado. Son posibilidades para esa evaluación continuada, esa evaluación que forma, que no tiene que ser solamente sumativa, y que naturalmente puede atender a formatos presenciales. El caso de la UNED de España, desde que existió, desde que se fundó en el año 72, siempre ha realizado evaluaciones presenciales, salvo en la época de confinamiento, en la época de pandemia que estamos atravesando. Los materiales son rígidos y muy reducidos. Pero ¿cómo se llegan a hacer estas afirmaciones? Si hoy la mayor biblioteca del mundo está a golpe de clic, si basta con las orientaciones de los profesores y en determinados casos ya de los propios estudiantes de esa iniciativa a la que aludíamos antes, para contar con esa macroinformación, esa macrobiblioteca mundial, con acceso no solamente a textos, sino a conferencias, a documentos, a audios, etc. La realimentación es muy lenta. Es posible que ese fuese un ataque justificado en décadas anteriores, pero hoy la inmediatez de consulta y de respuesta, ¿quién la puede poner en duda? Evidentemente, mucho más ágil que la que podía darse en sistemas presenciales. Más allá de que el martes a las 12 de la mañana tengo la clase de química y tengo allí al profesor presencial, que le podré preguntar si es que se deja en el aula esa masificada a la que aludíamos antes, pero la inmediatez de consulta y de respuesta es una realidad en los sistemas digitales. La carestía del sistema. Bueno, es cierto que implementar un sistema de estos requiere unas inversiones por parte de las instituciones y también por parte de los receptores del bien de la educación. Pero claro, aquí también hay que fijarse en cuanto a las instituciones, a lo que genera la economía de escala. Es decir, una emisión de radio, por ejemplo, puede tener sus costes, pero mientras más alumnos se conectan, evidentemente el coste por individuo es mucho menor. Se duda de la calidad del mensaje. Mire usted, el mensaje hay que cuidarlo. El mensaje, además, se puede reflexionar sobre él antes de emitirlo, antes de escribirlo, antes de grabarlo. Y por otra parte, ese mensaje, una vez que se ha filtrado y que es un mensaje valioso, puede permanecer. Lo podemos leer, lo podemos escuchar, lo podemos visionar una, 1000 veces, darle para atrás, para adelante. En fin, creo que las ventajas en este sentido de dudar de la calidad del mensaje son claras. Otras dos columnas. Se abusa del formato impreso, que es muy pobre. Bueno, también se podía decir décadas atrás. Hoy los multiformatos están por encima de ellos. La unidireccionalidad del mensaje. Esto se decía mucho en los problemas de la educación a distancia más convencional. Hoy, quien duda, los sistemas de diálogo, de comunicación, llámense verticales, horizontales entre los pares, en forma directa, en forma diferida. Es realmente una comunicación, un diálogo multidireccional. Las disciplinas se convierten en compartimentos estancos, se llega a decir. Aquí está la asignatura, la materia. La red precisamente nos permite las posibilidades de la interdisciplinaridad. Cualquier búsqueda que usted haga en el buscador más famoso, en Google, vayamos por caso, ¿desde cuántas vertientes ese término, esa búsqueda que usted quiere realizar, precisamente para que se dé esa interdisciplinaridad, esa relación entre las distintas disciplinas, entre las distintas áreas, entre las distintas materias?
los afectos y actitudes son un gran problema. Bueno, pues yo les diría que no. La experiencia me dice que no. Las investigaciones me dicen que no. Aunque sean mensajes a través de texto, podemos garantizar que unos mensajes bien elaborados pueden poner la piel, el vello a flor de piel. Un audio, un vídeo, ¿cuánto valor puede tener para generar actitudes, para modificar actitudes? El aprendizaje práctico, ¿qué pasa con ello? Bueno, tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada, toda la inteligencia artificial. Más allá de que hay determinadas prácticas en determinados estudios, en determinadas carreras, que tienen que ser presenciales. En la UNED, en la universidad en la que me he desenvuelto en las últimas décadas, evidentemente en las materias, en las carreras que exigen prácticas presenciales, se han realizado las mismas prácticas presenciales que en las universidades convencionales españolas. La resistencia a los problemas con la tecnología, son demasiadas tecnologías. Puede haber algo de razón aquí, porque naturalmente a veces queremos abusar, sofisticar tanto los sistemas que no estamos pensando ni siquiera en los receptores. Tenemos unas tecnologías de último nivel, pero sí, quizás los receptores no tienen la posibilidad de recibir en sus computadoras, en sus ordenadores, bien sean por problemas de conexión, bien sean por problemas de los sistemas del propio equipo que se puedan tener. Tecnologías solo las precisas, las adecuadas y, naturalmente, como decíamos antes, que posibilitan una motivación inmensa y también jugando con el equilibrio al que me he referido en este momento. Dejo para el final el problema de la brecha digital. Aquí, bueno, lo único que tengo que decir con este problema, que es una realidad, yo diría las brechas. Hay una brecha digital, hay una brecha generacional, hay una brecha de saber utilizar. Digo, no, si yo tengo conexión, yo tengo dispositivos, lo que pasa es que no sé cómo se utilizan. Esta situación se da, sobre todo en las personas de cierta edad. Hay muchas brechas. En cuanto a la brecha digital, que es una situación que ahora ha salido a flor de piel con la pandemia, con el confinamiento, ciertamente tenemos que considerar que si hablamos de derecho a la educación, derecho universal a la educación, tenemos ya que considerar el derecho universal a la conectividad. Porque sí, porque ya la conectividad se convierte, como digo, en una necesidad para cualquier ciudadano. Miren, cuando existen todo ese tipo de ataques, seguro que si hiciésemos ahora una tormenta de ideas, ustedes podrían enseñar muchos más ataques que les han hecho, si ustedes son de los convencidos de que estos sistemas pueden funcionar, de los convencidos de que habría muchos más, que les han llegado ataques, les han llegado dudas sobre estos sistemas. Lo que sucede es que los que más atacan, los que más encarnizadamente atacan a estos sistemas, se empeñan en enfrentar estos que llamo negacionistas, ahora que está muy de moda esto de los negacionistas del COVID, de la pandemia, los que hacen de negacionistas de estos sistemas, se empeñan en una cosa muy graciosa. Miren, tratan de enfrentar las buenas prácticas de educación presencial que ustedes y yo seguro las hemos disfrutado, excelentes profesores presenciales, que ha dado gusto asistir a sus clases, que ha dado gusto seguir sus asignaturas, enfrentan esas buenas prácticas que existen, que son una realidad. ¿A qué? Pues a las malas prácticas de educación a distancia digital, a los sistemas virtuales actuales, que los hay y tanto. He viajado mucho por América Latina, conozco muchos países, me he enfrentado a tal cantidad de eso, de malas prácticas de educación a distancia, que naturalmente cuando se hacen esos enfrentamientos, pues obvio, dices que la educación presencial es mucho mejor. ¿Quién lo pone en duda? Yo diría que, ¿por qué no enfrentamos las malas prácticas de educación presencial? ¿Alguno de ustedes ha sufrido alguna mala práctica, algún mal programa, alguna mala asignatura, algún mal docente presencial? Probablemente sí, igual que yo. ¿Por qué no enfrentamos eso a las buenas prácticas de educación a distancia digital, que seguro que ustedes conocen, que seguro que ustedes probablemente las practican y que en su entorno conocen, saben, han leído, han escuchado? Bien, creo que estos dos enfrentamientos a los que me he referido pueden aclarar muchísimas dudas. Jueguen con eso, por favor. Yo desde hace tiempo lo que vengo es defendiendo una educación a distancia que es educación. Educación. Me gusta más hablar de educación. La cuestión es que alguna vez nos refiramos a la enseñanza, nos refiramos al aprendizaje, a la instrucción, porque educación abarca toda esa serie de términos a los que me he referido. Y la educación, por ser educación, es diálogo, es comunicación.
No existe educación si no hay comunicación. Es didáctico el diálogo ese, la comunicación. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una intencionalidad pedagógica. Se pretende que el estudiante logre, alcance una serie de competencias, una serie de objetivos, con la intencionalidad de poner todos los medios, todos los recursos, todas las metodologías para que eso se lleve a efecto. Pero lo que nos distingue, porque esto de arriba sucede en la presencial también, dice, ¿qué nos distingue? Lo digital, la mediación en este caso. La mediación a través de recursos y tecnología. Digo, oiga, que en la presencial también utilizamos recursos y tecnología. Sí, lo que sucede es que en la educación a distancia digital, estos recursos, estas tecnologías son una necesidad. Los diseños se tienen que hacer apoyándonos, porque ahí está la mediación, apoyándonos, para que a través de esa mediación, tanto los materiales, tanto las vías de comunicación se hagan una realidad. Y finalmente, ese diálogo mediado ha de ser flexible. Flexibilidad en tiempo, espacio, ritmos, recursos, métodos, evaluación, etcétera, etcétera. Que esto ya es más difícil hacerlo en la presencial. Esa es la idea, ese es el concepto que yo manejo de educación a distancia hoy. Pasaríamos a la segunda parte de las tres en que he dividido mi presentación. El confinamiento. Dimos la solución. ¿Qué problemas se produjeron? ¿Qué sucedió? Que a golpe de decreto, a golpe de normativa legal de los parlamentos, de los gobiernos de los distintos países, de hoy para mañana se dice los centros educativos, las universidades quedan cerradas. Bueno, pues en el pre-COVID, en el pre-confinamiento, en la pre-pandemia, la educación a distancia, ya creo que se lo he tratado de demostrar, había venido siendo puesta en cuestión por muchos, y evidentemente por muchos colegas de las instituciones presenciales. Pero claro, vino la orden, la ley, la norma, que dijo, mañana se cierran las universidades, los centros educativos, pero el sistema educativo tiene que seguir funcionando. Los niños, los adolescentes, los jóvenes tienen que seguir recibiendo educación. Pues se implementó de aquella manera, vamos a decirlo así, en tiempos de COVID, esa educación a distancia tan atacada, tan despreciada en tiempos anteriores. En este gráfico que les muestro, abajo, pongo índice de dificultad del 1 al 5. Bueno, pues ante ese shock, ante esa emergencia, y como digo, de un día para otro nos vimos obligados estábamos educando de una manera y que ahora hay que hacerlo de otra. Los sistemas presenciales me estoy refiriendo. Bueno, pues el nivel de dificultad para adaptarse a la nueva situación, en las presenciales convencionales, las instituciones presenciales, que lo que hacían era presencia de toda la vida, el índice de dificultad era muy alto. En aquellas presenciales, con algunos servicios, asignaturas, programas, algunos docentes, que ya se movían utilizando más las tecnologías y tal, tuvieron algo menos de dificultad. Aquellas instituciones, programas, asignaturas que ya se impartían en Blended, es decir, que hacían ya mucho de combinación de sistema, que había muchos trabajos que se hacían en línea, etcétera, algo menos de dificultad. En los sistemas de educación a distancia convencional, la educación a distancia de siempre, con algunos servicios digitales, la educación a distancia más tradicional, el índice de dificultad ya era menor. Evidentemente, en los sistemas a distancia digitales, con esa segunda D que yo le agrego, E, A, D, D, ya es la digital en línea, prácticamente no tuvieron ninguna dificultad. El índice de dificultad fue mínimo porque más o menos siguieron haciendo lo que ya venían haciendo. Esta educación en tiempos de confinamiento se ha llamado de muchas maneras. Es una educación como una enseñanza, una docencia, un aprendizaje de emergencia, una enseñanza o educación de crisis, una educación para el confinamiento, una enseñanza remoto, a lo lejos. Quizás una de las delimitaciones más claras que se ha hecho, o denominación más clara que se ha hecho, ha sido la de docencia, aprendizaje, enseñanza remota de emergencia. Remota, porque en remoto se trata de enseñar, y es emergencia porque la situación ha surgido de golpe, de hoy para mañana. Hay que darle una solución al sistema educativo, esa solución a la que yo me refería al inicio. ¿Qué sucedió con los modelos presenciales? Ese shock, esa ruptura. Mire, en los modelos presenciales, por referirnos a ellos, desde donde se ha generado más problemática, claro, en una institución como la mía, en la UNED de España, la problemática evidentemente
se produjo, porque los profesores no acudían a la sede central ni a los centros asociados. El personal de administración y servicios también tenían que hacer teletrabajo. Había alguna pequeña dificultad, pero los estudiantes seguían a distancia, los profesores podían hacer lo mismo que hacían desde su despacho y que luego continuaban haciendo en sus casas, antes de la pandemia, evidentemente. Entonces, los problemas fueron menores. Entonces, en la presencial resulta que nos encontramos aquí con unos diseños de enseñanza o educación presencial convencional, la de siempre. Se desarrolla, se venía desarrollando. Aquí en España el curso empieza en septiembre a octubre de cada año. Aquello llegó en marzo, estábamos en el segundo trimestre o en el segundo cuatrimestre, si quieren ustedes, o semestre, depende de cómo se dividan el desarrollo curricular de un año académico. El desarrollo se estaba haciendo con esa educación presencial convencional. De pronto vino la pandemia y de pronto vino el corte, el confinamiento, el cierre de las instituciones. Entonces, sin diseño de educación a distancia digital, no hubo diseño para eso. Se dijo, ustedes empiezan a enseñar desde casa. Tienen que hacer enseñanza a distancia, educación virtual, llámelo cada uno como quiera. ¿Qué pasó? Que el desarrollo se estaba haciendo con una educación, con un diseño que había antes de carácter esencial, pero que había que hacerlo en formato a distancia, en formato digital. Ahí señalo la P, porque el diseño era para un desarrollo presencial, lo hemos tenido que hacer digital. Los problemas, obviamente, tenían que plantearse. Aquí les presento algunos de los que yo he seleccionado con el estudio, con la experiencia, con la aproximación a las realidades a nivel internacional. El cambio fue ruptura, fue obligado. Aquí, ¿qué puedo decir? Se pudo hacer mejor o peor, pero se hizo. Con esto quiero decir, esa oportunidad, esa lucecita que veo yo, siempre trato de verlo ante lo negativo, siempre ver, bueno, oiga, pero aquí hay una esperanza. A veces cuando decimos que los cambios no se pueden llevar a cabo, que no se puede innovar, que no se puede... Aquí se hizo. Y como digo, se pudo hacer mejor o peor, pero a veces se hicieron cosas buenas. Lo que sucedió es que hubo una ruptura en ese espacio de confort en el que todos nos desenvolvíamos. Nuestro diseño estaba hecho, nuestro desarrollo, nuestras rutinas, nuestro bienestar. Y de pronto se rompe todo eso y hay que dar solución a la situación que se nos presenta. Hay que dar situación, no podemos decir yo no lo hago. Claro, nos quedamos conforme con decir esto va a ser durante 15 días, esto va a ser durante un mes, una solución de emergencia, nos apañamos como podemos, pero no. ¿Qué pasó? Pues que lo que estábamos haciendo en línea, lo que venían haciendo estas instituciones, salvo honrosas excepciones, evidentemente, básicamente, a nivel general, si tomamos la media de lo que se hizo, fue una reproducción de los hábitos presenciales. No podíamos pedir más a estos héroes que fueron los docentes, que en un 95% atendieron a esa llamada y se pusieron en forma para decir a esto hay que darle una respuesta, pero básicamente lo que hicieron, no tenían formación para otras cosas, es reproducir los hábitos de la clase, del aula presencial, del sistema presencial. Sin embargo, se generaron experiencias de mucho interés. Seguro que ustedes en su entorno la conocen, en su entorno de sus colegas, en su entorno probablemente de sus hijos, de sus conocidos, de sus familiares, aunque realmente hubo serios problemas con esas poblaciones vulnerables o vulneradas, las brechas a las que nos referíamos. Ha habido gobiernos, y aquí en España no solamente el gobierno central, sino los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, unos más que otros, trataron de dar respuesta inmediata para que nadie se quedase atrás, que nadie se quede atrás. Ese era un eslogan que también utilizó mucho mi universidad, la UNED, para que ningún alumno de la UNED quedase atrás, aportando las soluciones que fuesen precisas para que todos tuvieran esa conectividad como derecho universal que decía antes, concomitante con el derecho a la educación. Pero se generaron más problemas, muchas situaciones de deserción y desánimo, si es que los estudiantes no estaban preparados para eso. Si se dan nuestras circunstancias en las instituciones a distancia, como unos estudiantes que de hoy para mañana tienen que agarrarse a la pantalla de la computadora, del ordenador, o del móvil o de la tableta, para seguir unas enseñanzas, insisto, a los que ellos no estaban habituados. Escasos o nulos sistemas de apoyo a los docentes y a los estudiantes. Y es que no existían esos sistemas de apoyo en los centros, salvo en los centros muy sofisticados y con grandes recursos. No había apoyos a los docentes, y mucho menos apoyos a los estudiantes, que, como digo, de un día para otro se tuvieron que quedar en sus casas.
se daba la circunstancia de esa dependencia de la presencia del docente, que sobre todo en los niveles no universitarios, en los niveles universitarios menos, en los niveles no universitarios, esa dependencia, bueno, es que el niño desde la escuela infantil pues ha estado dependiendo del profesor, dependiendo del docente, y cuando tenía 12 años, 14 años, cada uno le ha pillado en una edad, 16 años, resulta que se rompe esa circunstancia. Luego existieron cautelas, resistencias, esto es importante, lo quiero destacar, lo hubiese puesto quizás de otro color, incluso aversión de muchos colegas, de muchos docentes, que de alguna manera se sentían como orgullosos de decir, si ya decíamos que esto no funcionaba, si ya decíamos que estos sistemas no sirven, si ya decíamos, claro, si con esa actitud se va usted a enfrentar a buscar una solución para que sus estudiantes puedan aprender, el desconocimiento de las buenas prácticas de educación a distancia fue otra realidad. Los problemas con la evaluación continua no se había previsto, no había una evaluación continua acordada, entonces esa ruptura generó graves problemas. Y las dificultades de una evaluación en línea fiable. Ha habido experiencias en muchas instituciones, yo les podría aquí narrar la que tuvo la UNED, con más de 200.000 estudiantes y con miles y miles de exámenes que se hicieron prácticamente en el plazo de una semana. Los resultados fueron bastante aceptables. ¿Por qué el rechazo de muchos? Porque esto era una solución urgente de ruptura, de crisis, de emergencia, que se precipitó. No había diseño, o peor todavía, estaba basada en ese diseño pedagógico para la presencia, que ya hemos dicho, sin capacitación docente y sin preparación de los estudiantes. Ante la experiencia de confinamiento, seguro que ustedes conocen a docentes de la presencial, que en muchos casos generaron y mantuvieron ese rechazo. En otros casos se adaptaron de forma resignada. Otros muchos se aprovecharon y dijeron, caramba, si aquí hay tecnología, aquí hay posibilidades, que yo las voy a aplicar cuando esto termine y cuando nos incorporemos normalmente a la docencia presencial. Y en muchos casos hubo aquello que podemos decir la conversión, como San Pablo cuando cayó del caballo. Acá aquello fue por inspiración divina, aquí no hay inspiración divina. Y algunos conversos de eso lo fueron de verdad y otros pues un poco lo fueron de aquella manera. De detractores, estos últimos se convirtieron en expertos, ignorantes en sabios, de obstaculizadores en promotores de la educación a distancia, de despreciadores halagadores. Esto se lo digo también vivido con la propia experiencia de que hice algún rastreo, más de uno, por internet en estos años, en estos meses pasados, me encontré con estas situaciones de personas que habían estado atacando inmisericordiamente a la educación a distancia y hoy escribían a favor de la educación a distancia y dando consejos a todos y diciendo qué tecnologías teníamos que utilizar. No, aquí nos podríamos detener, pero vamos, no vamos sobrados de tiempo. La alternativa, los modelos híbridos e integrados, la tercera parte de la exposición. Miren ustedes, le dibujo en la pantalla lo que podían ser unas instituciones duales o bimodales. Miren, vamos a imaginar una universidad con 4 facultades, 4 centros, 4 tipos de estudios, llámenlo en cada país como lo llamen. Vamos a suponer 4 facultades. En este caso, en el cuadrante 1, 3 facultades son presenciales y en una los estudios se cursan a distancia. Muy bien, un caso de dualidad en esa institución. 2. Las 4 facultades o centros son presenciales, pero en todas ellas se imparten algunas asignaturas a distancia, los circulitos esos en amarillo. El 3. En el 3 tendríamos 2 facultades presenciales y las otras 2, miren, que ofrecen los mismos estudios en presencia y a distancia, los 2 modelos, a la vez para estudiantes distintos, unos en presencia, otros a distancia. En el 4, 2 serían presenciales y otras 2 serían semipresenciales. Los estudiantes hacen parte del proceso en presencia y parte del proceso a distancia. En el 5 estarían las instituciones híbridas a las que nos vamos a referir, la hibridación, los modelos estos combinados, que también, en la parte derecha de la pantalla, tendríamos esa hibridación, que yo no la quiero referir solo a presencia a distancia, la combinación o mezcla de presencia a distancia, sino también a la sincronía. Ahí hablamos de programas, hablamos de asignaturas, de docentes, de estudiantes, de comunicaciones, de evaluaciones, etc. Es decir, vean ustedes la cantidad de combinaciones y de posibilidades que tiene esta mixtura, esta mezcla, esta combinación, esta hibridación. Veamos los modelos que se nos podrían presentar. Imaginémoslo, cada uno verá las posibilidades de cada modelo de esto, verá que lo que ellos hacen en su institución o en otras instituciones que conocen son de esta o de otra manera. Vamos a ver. Imaginemos la hibridación y nos vamos a referir al espacio. Es decir, habría que decidir si hacemos hibridación referida al espacio, hibridación -E, que sería una concurrencia en el mismo espacio y en diferente espacio.
tanto por ciento de presencia y de distancia? Si estamos en el mismo espacio, presencia, estaríamos hablando de sincronía. La sincronía, en la presencia hay sincronía. Sin embargo, si hablamos de diferente espacio, a distancia, esa distancia puede ser síncrona o asíncrona. Y aquí tendríamos una hibridación T, una hibridación del tiempo, directo, diferido. Si pasamos a la siguiente parte, antes era el espacio, al tiempo, podemos estar ofreciendo una sincronía, tiempo en directo, o tiempo en diferido, una asincronía. ¿Cuánto damos de directo, cuánto de diferido, de asíncrono? Tendríamos la hibridación de tiempo, modelos combinados, temporales. Si el directo puede ser presencial o a distancia también es directo, puede serlo. Tenemos hibridación en cuanto al espacio, que hablaríamos también de la concurrencia, como decíamos antes. En diferido y asíncrono solamente lo podríamos hacer a distancia. Aquí tenemos el esquema global, básicamente, del que podríamos ir tirando para las distintas experiencias, modelos que bien ya conocemos o bien que nos animamos a conocer. Cuando hablamos de mixtura, de blend, de mezcla, hablamos de dualidad, de bimodalidad, de combinación, mixtura, hibridación, semipresencialidad, flexibilidad, dinamismo, integración, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto nos estamos refiriendo. Hoy es muy difícil definir el blended, es muy difícil. Antes siempre se decía, algo de presencia, algo de distancia, cogemos lo mejor de cada uno y ya está, ahí está el blended. Hoy son muchos más factores, muchos más elementos los que venimos a considerar. Bien, les pongo este gráfico que yo creo que da luz. Imagínense un continuo de presencia a la izquierda y de distancia a la derecha, 100%. El de la izquierda, presencia 100%. Si aquí tenemos mucha presencia, P mayúscula, y un poquito de digital, un poquito de distancia. En el cuadrante siguiente tenemos ya menos presencia y más de distancia, más digital. Si nos vamos al 100% de distancia a la derecha, aquí tendríamos mucha distancia y un poquito, alguna sesión presencial, algún encuentro. Aquí tendríamos menos distancia y más presencia. Y al final nos encontramos con la combinación, con el blended, con lo híbrido. Bien, este gráfico me ha costado un poquito llevarlo a cabo. Podría agregar algún cuadrito más, pero me doy por satisfecho. En tiempos de confinamiento y de posconfinamiento, son situaciones que se han venido dando en unos países, han pasado el confinamiento, después al posconfinamiento, después a los confinamientos que llamamos intermitentes, ahora confinamiento, ahora no hay confinamiento, para la universidad sí, para el sistema no universitario no, etc. En el confinamiento hablaríamos de combinación o hibridación, cuando por ejemplo estamos en una enseñanza presencial que tiene algún complemento virtual. Y en el aula, este profesor utiliza mucha tecnología en el aula, está haciendo ahí una especie de hibridación, de combinación. No, hace presencia, él utiliza mucho el aula virtual, utiliza mucho una plataforma de aprendizaje virtual, un entorno virtual de aprendizaje, llámenlo como quieran. Tendríamos en la combinación virtual, todo virtual. Esto se dio en el confinamiento siempre. Sincronía y asincronía para todos. Aquí la tendríamos. Hibridación, esta clásica de presencia a distancia, a la que le podemos agregar sincronía y asincronía para hacer todas las mezclas que ustedes crean convenientes. Y aquí ha habido sistemas que han sido rotatorios o no. Es decir, lunes, miércoles y tal, mañanas uno, tardes otro, primer mes, segundo mes, primera semana, segunda semana, etcétera. Jugando también con la sincronía y asincronía dentro de la hibridación. Tendríamos en esa combinación la concurrencia en sincronía, blended síncrono. La simultaneidad aula-hogar. Es decir, hay 15 alumnos en el aula y los otros 15 estudian desde sus casas. ¿Esto lo hacemos rotatorio o no? Sesiones síncronas compartidas serían. Cuando tenemos las aulas espejos, en esta aula hay 15 y tenemos otra aula que están siguiendo la misma dinámica de clase con el mismo profesor en otra aula a través de la pantalla correspondiente. Tendríamos el sistema de opcionalidad. Ya no es que los lunes vienen de la A a la M y los martes de la tarde, sino aquellos estudiantes, precisamente a lo mejor por la brecha digital, o por otras circunstancias, o porque se les da mejor el aprendizaje a distancia, vaya usted a saber, opcionalmente deciden y acuerdan con la institución qué hacer. Luego tenemos el aula invertida, la pedagogía al revés, el aula al revés, que se puede hacer también por grupos, rotatorio, el high flex, que sería, bueno, pues un aprendizaje híbrido, pero donde prima la flexibilidad, donde prima la autonomía del estudiante a la hora de hacer, a la hora de acceder, a la hora de estudiar, a la hora de tareas, a la hora de seguimientos, las listas de reproducción, que supondría que el profesorado lanza una serie de listas de
actividades en esa asignatura, o en ese semestre, o en ese trimestre, o en ese mes, o sobre ese tema, una lista de aquello que hay que realizar paso a paso para llegar al final. Y el estudiante, con toda la autonomía del mundo, ve si esto lo hace síncrono, si lo hace asíncrono, si lo hace en línea, si lo hace en presencia, etcétera, etcétera. Y ahí pueden ustedes mezclar todo lo que crean. Con este gráfico trato de representar lo que sería el eje de coordenadas este que les brindo. En las ordenadas vertical, aquí en vertical, tienen ustedes las tecnologías. Poca tecnología, ninguna tecnología, mucha tecnología. Y abajo tienen a la izquierda toda la presencia y a la derecha toda la distancia. En cuanto a la tecnología, los cuadritos azules hablarían de la presencia. Presencia con ninguna tecnología y poquito a poco cada vez con más tecnologías. En los morados tendríamos el blended, aquí con muy poca tecnología, y poco a poco fueron subiendo cada vez con más tecnología según avanzaban los tiempos. A la derecha del todo, estas elises en rojo serían esas instituciones que nacían plenamente a distancia. Al principio con muy poca tecnología y cada vez con más tecnologías. En verde tendríamos aquellas que nacieron absolutamente virtuales, con mucha tecnología, pero cada vez se fueron dando cuenta de las ventajas que tenían los momentos presenciales. Aquí les dibujo a ustedes a mi institución. Desde que nació prácticamente ha venido haciendo estos planteamientos. Ha sido una institución a distancia, pero que nunca desechó las posibilidades de las sesiones presenciales a través de sus centros asociados. Al principio con muy poca tecnología y después con mucha tecnología. Bien, para el diseño de estos modelos, mis queridos amigos, tienen ustedes que contemplar y tienen ustedes que decidir cuánto tiempo de presencia, cuánto tiempo de distancia. Así sería el porcentaje. 5,95, 10,90, 25,75, 50,50. ¿Qué ratios? Ratios estudiantes-profesores. Esto es aquello que siempre es difícil responder, porque ¿cuántas horas se le piden al profesor para atender a este grupo de estudiantes? ¿De cuántos estudiantes por profesor? Dependerá también de las horas de dedicación, sobre todo en sistemas a distancia que se le está pidiendo a este profesor para atender a ese grupo de 30, de 50, de 100 o de 500 estudiantes. ¿Cuánto de presencia activa del docente? O no es presencia directa, sino que es diferida. Esto hay que decidirlo. ¿Qué métodos preferentes se emplean? La metodología didáctica que van a emplear. ¿Qué ritmo se va a seguir? ¿Qué evaluación, qué formas de evaluación se van a llevar a cabo? ¿Qué proporción de sincronía y asincronía en línea? La sincronía que se va a llevar a cabo, el vídeo este que es para emitirlo en directo, para grabarlo y que los estudiantes, para las dos cosas, primero en directo, después en diferido. ¿Qué rol va a tener el estudiante? ¿Solo escuchar, solo leer, solo mirar, participar, responder, etcétera, etcétera? Toma de decisiones en cada uno de esos elementos. Bien, mis queridos amigos, voy terminando. Caminamos hacia modelos de aprendizajes integrados e híbridos. Les he tratado de mostrar un panorama. Creo que combinar lo bueno de lo presencial con lo digital, lo síncrono, lo asíncrono, da la impresión que sería para apostar por el dinamismo. Combinaciones múltiples, no solo presencia y distancia, la integración de variables según circunstancias. Para ello termino con este cuadro. Se me ocurren ideas para mejoras de ese aprendizaje integrados, híbridos, dinámicos. Intentemos complementar aprendizajes efectivamente presenciales a distancia. Tomemos lo mejor de las posibilidades presenciales con lo mejor que nos brindan las tecnologías. Armonicemos los aprendizajes autónomos, hay que atender al individuo, extraer todas las posibilidades de mejora, de formación que pueda tener con los aprendizajes colaborativos, crecer con los otros, construir con los otros, desde los otros, para los otros. Compensar las comunicaciones, compensarlas, equilibrarlas, mezclarlas, horizontales entre los pares y verticales, profesor-estudiante, estudiante-profesor. No, es que deben ser todas horizontales. Mire usted, pues no, ya saben ustedes las corrientes pedagógicas, los bandazos que vienen dando, que esto no vale, es que esto sí vale. Vamos a tomar lo mejor de cada caso. Equilibrar las comunicaciones síncronas, que tienen que ser síncronas. Ustedes saben el valor que tiene un foro en educación a distancia. Son comunicaciones asíncronas. Un valor máximo, desde mi punto de vista, es sustancial. El valor que tiene un foro. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Equilibrar las tecnologías. Puede haber tecnologías analógicas, convencionales, la radio analógica, el teléfono puntualmente en alguna situación.
con lo que hoy son las tecnologías digitales, obviamente, que dependerá de las circunstancias de la institución y de los receptores de la enseñanza, de los estudiantes, para tomar más de una, menos de otra. Dependerá de los programas, dependerá de los grupos metas que tengamos, etcétera. Combinar materiales analógicos con digitales. No, el libro ya ha desaparecido para siempre. Mire usted, hay algunos textos que no están digitalizados y que a lo mejor se podría acudir a ellos. Finalmente, mezclar métodos convencionales que se han mostrado como efectivos. Usted, si esto lo han hecho siempre así y les ha salido bien esos métodos, con metodologías activas, modernas, más actuales. Y finalmente, ajustar los tiempos en el aula, esos tiempos que se vayan a ver, con los tiempos fuera del aula. Mis queridos amigos, yo pienso que con eso podríamos afirmar que si, un poco como empezábamos con aquello de los ataques, si la enseñanza presencial, la educación presencial puede tener calidad, que nadie lo duda, los modelos de educación a distancia y digital, los modelos híbridos, los modelos de aprendizaje integrados, igualmente pueden tenerla. Y esto, mis queridos amigos, está basado en indicadores de rendimiento en la literatura científica, que no es el momento ahora de exponérsela, pero que naturalmente está más que probado. Mis queridos amigos, ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, por la exposición. La verdad que estoy sorprendida de cómo me he identificado con cada uno de los puntos que has tratado. Me parece que a todos nos está pasando lo mismo y que estamos buscando de la misma manera soluciones. Mientras aparecen las preguntas, yo te quería hacer una que a mí me tiene muy preocupada. Detrás de todo lo que estamos nosotros estudiando, investigando, tratando de hacer en esta pandemia, en este aislamiento que tenemos, está la pregunta por la calidad, ¿no? O sea, yo estoy en la educación a distancia desde el año 97 en nuestro programa, y siempre me han dicho, no, la educación a distancia es una educación que no tiene calidad, es de segunda. ¿Cómo medir? ¿Cuáles son las buenas prácticas, Lorenzo, para medir la calidad en la educación a distancia? ¿Son las mismas que en la presencial? ¿Cómo es el tema de la medición, de asegurar la calidad de la educación a distancia? A ver, para asegurarla, bueno, vamos a ver. Lo primero ha sido la última diapositiva que les he propuesto. Incluso tenía seleccionada ahí una serie de diapositivas, pero ya se me iba a hacer demasiado larga la sesión para mostrarles que existen estudios científicos que lo avalan, pero estudios científicos que no son uno ni dos, sino muchísimos estudios científicos que avalan las posibilidades, la calidad, la eficacia, la eficiencia de los sistemas a distancia, siempre que estén bien diseñados, siempre que los docentes estén bien capacitados, bien convencidos, siempre que el sistema funcione, que la metodología, los recursos estén perfectamente indicados, todos de acuerdo con coherencia, de acuerdo con objetivos, con competencias que hay que conseguir, con todo lo que suponen las metodologías, los materiales, los recursos, las vías de comunicación, los sistemas de evaluación. Pero los indicadores de rendimiento son universales. Los rendimientos en cuanto a la superación o no, esos son universales. Lo que ya no es universal es cuando, por ejemplo, las agencias de calidad se proponen medir la calidad para acreditar a una institución, para acreditar a un programa, a una asignatura, y que utilizan parámetros idénticos. Esto es lo que no se puede hacer. Es decir, yo recuerdo que cuando se puso de moda esto de la calidad, ya por los años 90 del siglo pasado, se empezaron a hacer los primeros análisis y comparación, y los primeros análisis, claro, la UNED siempre quedaba la última. Es decir, a ver, proporción del número de estudiantes por los metros cuadrados de instalaciones deportivas. La UNED, que es una universidad a distancia, ya no es presencial. Vamos a medir la calidad poniendo el número de metros cuadrados de aulas. No, mire usted que esos parámetros no sirven. Usted tiene que ajustar los parámetros de una institución a distancia. Mide usted las tecnologías, mide usted los resultados, mide usted la calidad de las redes que utilizan, mide usted qué plataformas vienen usando, mire usted qué conexiones, de qué manera, mire usted cómo es la participación de los estudiantes en los foros, a esto que nos referíamos antes, de la permanencia de esos mensajes que no permanecen en la presencial, etc. ¿Qué vías y posibilidades hay inmensas? Y estudios. Siempre a mí se me ocurre decir a estas personas que atacan en esto de la calidad, decir, mire usted lo que tiene que hacer es estudiar más, leer más, viajar un poquito, para ver qué se hace por ahí, para ver qué se está consiguiendo por ahí, para ver qué calidad están mostrando sistemas y qué calidad están mostrando los egresados, los licenciados, los graduados
de instituciones y de programas a distancia, vuelvo a repetir, de calidad, porque hay instituciones y programas a distancia que no tienen calidad. Insisto, al igual que podemos decir que hay instituciones presenciales, programas presenciales, docentes presenciales, que tampoco tienen calidad. Acá están preguntando sobre el tema de los docentes justamente, y de su capacitación, de la capacitación que reciben los docentes. ¿Hay programas de capacitación en las universidades? A nivel gubernamental preguntan si hay programas de capacitación para que los docentes comprendan y conozcan la enseñanza virtual. ¿Cómo es en España el tema de la capacitación docente? La capacitación docente generalmente suele provenir de las propias instituciones. Las propias instituciones organizan sus programas de formación, sobre todo si hablamos de universidades. En otros ámbitos, ya cuando sea sistemas no universitarios, aquí en España las comunidades autónomas, el propio gobierno, está implantando constantemente servicios de formación de los docentes. Se han abierto una cantidad de portales web con cantidad de recursos, con cantidad de sugerencias. En la universidad, pues, concretamente el Ministerio de Universidades, al día siguiente de la pandemia, le solicitó a la UNED que elaborase un portal precisamente para apoyo a las demás universidades con cantidad de servicios, de recursos, con recursos de texto, recursos de audio, recursos de vídeo. Yo prácticamente a los 3 días de declararse la pandemia en España, el confinamiento en España, que fue a mediados de marzo, me propuse escribir en mi blog de contextos universitarios una entrada cada día. Y desde el 16 de marzo estuve escribiendo una entrada cada día precisamente para apoyar la formación de estos profesores que venían, que bueno, demasiado héroes fueron para dar respuesta a algo para lo que no estaban preparados. Yo me lo propuse, la verdad, que me empeñé a fondo. Es lo que pasa con estas cosas, que es que te comprometes y ya no eres capaz de parar, ¿no? Estuve, pues diríamos que casi hasta pasado junio, casi una entrada diaria. Ahí la tienen ustedes a su disposición en el blog de contextos universitarios. Con que busquen ustedes mi apellido, Aretio, en Google, yo creo que encontrarán la respuesta. Más allá de muchos vídeos en YouTube, como este mismo que estamos grabando ahora, y que ustedes lo están, parece ser, grabando en YouTube, y que quedará, supongo, permanente ahí en YouTube, como apoyo, como ayuda para tantos docentes presenciales y a distancia que puedan dar respuesta a esto. Yo creo que hay servicios web muy potentes. Las universidades se tienen que preocupar de formar a sus equipos docentes, porque no se enseña a distancia igual que se hace en formato presencial, si es que se quiere hacer. No, insisto, demasiado hicieron estos profesores presenciales para dar una respuesta que se les estaba exigiendo. Y ahí hubo de todo, evidentemente, pero también hubo cosas buenas, sin lugar a dudas. Sí, acá también me dicen algo que vos comentaste sobre el tema de los diseños curriculares y la necesidad de un cambio en los diseños curriculares. ¿Vos opinás, Lorenzo, los diseños van a cambiar después de esta experiencia del COVID? ¿Va a haber un cambio en los diseños? Sí, es que va a cambiar todo. Es que va a cambiar todo. Es que todo ya no es igual y no va a ser igual, pero en todos los sectores sociales. Es decir, lo que pasa es que estos cambios tan bruscos y tan dolorosos como está siendo este del COVID, ¿verdad? Que es algo forzado y que tienen, pues lógicamente, un coste inmenso, también generan, como siempre sabemos bien, oportunidades y algunas oportunidades también de negocios, evidentemente, para la cantidad de empresas tecnológicas y empresas que nos quieren vender de todo, evidentemente. Bueno, pues está claro que la educación también está cambiando. No es que digamos que va a cambiar, la educación está cambiando. Es decir, todos los docentes que se han visto obligados, aquí en España, pues en marzo, abril, mayo, junio, 4 meses y algo más, fue confinamiento absoluto de los centros. En septiembre se empezaron a abrir los centros no universitarios, en octubre, pero a abrirlos de aquella manera, o sea, con la mitad de los estudiantes, la otra mitad haciéndolo en línea. Miren ustedes que los docentes que se han visto obligados, por prescripciones normativas y legales, han aprendido un disparate y han sacado conclusiones de las posibilidades inmensas que tienen sistemas no exclusivamente presenciales. Mire, la psicología, la pedagogía, nos han enseñado que no es necesario, la educación, la historia de la pedagogía siempre nos ha hablado de una educación presencial, es lo que había, educación presencial, el valor que tiene la presencialidad. ¿Qué voy a decir yo? Yo soy pedagogo de toda la vida y yo defiendo el valor de la presencialidad, ¿cómo no lo voy a defender? Pero llegan a probar, efectivamente, sobre todo a ciertas edades, digo que los niños, los adolescentes necesitan mucho más esa socialización presencial,
siempre que se pueda hay que evitar que esos niños estudien exclusivamente a distancia. Otra cuestión es que hagan tareas de esto del aula inversa, de la pedagogía invertida, etcétera. Pero evidentemente estas situaciones están cambiando, van a cambiar y nos tenemos que preparar no solo para estos posconfinamientos, sino para, decía antes, confinamientos intermitentes. Es que no sabemos lo que va a pasar. Aquí en España no sabemos lo que va a pasar dentro de un mes, dada la situación. Ya de hecho se están cerrando, volviendo a cerrar universidades. Y pues probablemente en alguna comunidad mañana cierren los centros educativos. Entonces, anda, mira, es que pensábamos que no, es que nos tenemos que anticipar a ello. La situación no va a ser como era. Entonces, claro que sí, que los diseños curriculares, los diseños pedagógicos, los diseños instructivos tienen que plantearse de otra manera y tienen que prevenir posibles problemas, insisto, sean de confinamiento, sean de posconfinamiento, sean con un 100% de los niños, los adolescentes, los universitarios en sus casas, o sea, con un 15%, con un 25%, con un 50%, porque el otro 50% sí que está en casa, o está en un aula paralela, en un aula espejo, ¿no? que le llamamos. Pero todo eso hay que preverlo. Es decir, no podemos decir, ay, por Dios, ya se acabó la pandemia. Menos mal que volvemos a nuestra vida. ¡Hala, venga! A hacerlo como antes. No puede ser, no debe ser. Al menos yo pienso así. Bueno, Lorenzo, estamos en horario, sinceramente, no tengo palabras para agradecerte la hermosa exposición y para el orgullo de tenerte con nosotros. Así que bueno, un saludo grande, toda la audiencia me está diciendo que es un lujo haberte tenido y haberte escuchado, y un abrazo, Lorenzo, un abrazo virtual. Ojalá podamos volver a vernos, pero por ahora un abrazo virtual. Muchísimas gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad de El Salvador, muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias a todos ustedes que me hayan podido seguir, y hasta otra ocasión, porque en la red seguiremos. Ahí estamos. Adiós. Muchas gracias, Lorenzo. Muchísimas gracias.